ya ingresó la colega María Francesca. Qué bien. ¿Comenzamos ya? ¿Todavía no? Hasta cuando ella diga transmitiendo en vivo. Ok. Ahora estamos en vivo. Gracias. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este primer inicio de la jornada de programas Diputaciones por un Congreso Plurinacional. Esta noche queremos darle la bienvenida a nuestros candidatos y candidatas que han aceptado la invitación y asimismo queremos agradecer la transmisión de Radio Victoria. Para dar inicio a nuestro primer programa, quiero presentar a mi colega, la licenciada Amanda Solórzano, que junto a mi persona estaremos llevando todos los jueves en este horario la transmisión de este programa Diputaciones por un Congreso Plurinacional. Bienvenida, Amandita, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Como bien comentamos, la intención de este programa es informarles a cada uno, a cada una, el accionar que van a tener los candidatos en materia de crear, conformar y llevar a cabo un congreso digno, un congreso plurinacional. En este caso, pues tenemos a las agrupaciones de movimientos políticos que van de la mano con esta idea del buen vivir. Y esa es la opción que nosotros pensamos que es la más recomendable en el marco de este espacio o este proceso electoral. Sin embargo, hay que reconocer que la intención de nuestro programa es informarles, hacerles ver la importancia de este tema que es necesario, no solo para el tema de un congreso transparente, digno, sino que ese congreso esté por y para toda la población guatemalteca, entiéndase pueblos indígenas, mujeres, niños, hombres y diversidades de comunidades LGTBIQ+, y demás espacios de expresión y de participación política. Tu micrófono, Luisa. Y ese es el sentir del buen vivir. Gracias, Amandita, por esa introducción que nos haces. Esta noche para nosotros también es de mucha alegría iniciar esta serie de programas. La idea principal es seguir trabajando por esa dignidad que queremos que diputados dignos lleguen al Congreso y diputadas por un buen vivir, por un Congreso plurinacional. Y para ya arrancar con esta primera etapa de programas, queremos darle la bienvenida especial a nuestros compañeros que van por listados en el departamento de Guatemala y también que nos acompañan por los distritos centrales, como lo es la compañera María Francisca de la Rosa, también quien nos acompaña, ¿verdad? Desde la Alianza URNG, WINAC y Semilla, también a Daniel Pascual, que también desde la coalición URNG, WINAC y Semilla, y también nuestro compañero y amigo Juan Antonio Fernández, que va también por el Distrito Central del MLP, el Movimiento Popular. Entonces vamos a iniciar esta noche, sin antes irnos ya a nuestra primera pregunta. Esta pregunta la vamos a hacer para explicarle la dinámica. Vamos a hacer la ronda de la primera pregunta. Vamos a ir diciendo quién va a ser a quien a continuación va a ir contestando para que ustedes también vayan preparándose. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta noche dándole la palabra a nuestra compañera María Francisca, que nos acompaña, ¿verdad? Sin antes, también queremos compartirles que vamos a estar transmitiendo cortos videos para también que ustedes vayamos introduciéndonos a la situación del buen vivir. Y vamos dejando ya la primera pregunta. Lanzamos la pregunta a los tres. ¿Cómo ven ustedes
la agenda legislativa actual en cuanto al tema de una Guatemala plurinacional? Le pedimos en este caso, por ejemplo, le voy a decir a la licenciada María Francisca Elías que ella responda a esta pregunta. Le vamos a dar 5 minutos. Después le pedimos al licenciado Juan Antonio que también la responda 5 minutos. Y de pronto ya se nos une el colega Daniel Pascual y entonces ya le damos la palabra a él. Entonces, tal vez, licenciada María Francisca, no se puede encender su camarita para que la veamos, que la vea también la comunidad en Guatemala y fuera de Guatemala, ¿verdad? Gracias, mucho gusto, licenciada, mucho gusto. Entonces, tal vez, licenciada, nos puede responder. Muy bien, muchas gracias. Con relación a la pregunta que se me hace, ¿cómo vemos la agenda legislativa en el Estado plurinacional? Pues podemos mencionar que actualmente en el Congreso de la República no se tiene contemplado esto. Los actuales congresistas no lo ven. Este país que se caracteriza por ser democrático, actualmente a los pueblos originarios no nos tiene incluidos. Podemos decir que el Estado se agencia del derecho, pero ese derecho, para que el Estado funcione, va entrelazado en beneficio de unos pocos, y en este caso, precisamente de los poderosos de este país. En este país se conoce a los del cacique. Entonces, actualmente, la mayoría de puntos que se han aprobado en el Congreso no van precisamente en beneficio de la población mayoritaria, que somos los pueblos originarios. Tampoco está encaminado al tema del buen vivir. ¿Por qué razón? Por ejemplo, desde la bancada URNG Maíz se propuso la iniciativa de ley 6086, que sirve para la protección de los conocimientos ancestrales, así como también de las semillas de los pueblos y las formas propias de producir, es decir, implementar lo que es la soberanía alimentaria desde el Estado y con ello lograr un buen vivir desde la forma de sembrar, cosechar, cultivar y consumir los alimentos de forma orgánica, con ello amigable con la tierra. Sin embargo, esta iniciativa de ley no ha pasado. Esta se presentó el año pasado. Y como esta, aparte del tema de la soberanía alimentaria, no hay una iniciativa que se haya aprobado para el tema de la protección de nuestros ríos, de nuestros bosques, de todos los recursos naturales que aún nos quedan en Guatemala. Es difícil ver, o es muy triste, podríamos decirlo, ver que los padres de la patria no lo ven como una prioridad o prácticamente no lo tienen instaurado en su agenda legislativa. Y algo de lo que nosotros como URNG Maíz Buina proponemos es contemplar las formas adecuadas de vivir para el pueblo, partiendo desde el buen vivir a través de las consultas, así como también fortalecer las iniciativas de ley que ya están propuestas en el Congreso por nuestros compañeros y hacer que estas sean efectivas. También con ello priorizar lo que es la consulta hacia los pueblos, lo que tenemos en el convenio 169, así como también fortalecer parte de lo que se ha dicho con el tema de los acuerdos de paz, que hasta el momento pues quedó únicamente engavetado. Desde la firma de los acuerdos de paz se dijo de que es importante establecer el Estado plurinacional. Sin embargo, no se ha logrado. Solo se dejaron algunos temas, como decir que se reconoce que en Guatemala es intercultural porque hay diversas culturas, que se reconoce que es plurinacional, que se debe valorar que hay 4 pueblos. Pero en el tema legislativo o en la aplicación de sus derechos,
o los derechos de nosotros los pueblos originarios aún no está. No tenemos establecido en el Estado una ley que pueda priorizar el buen vivir. Entonces, eso hace falta. Bueno, y dentro de nuestras propuestas está, pero también lo vemos como un proceso que debe darse estando dentro del Congreso. Creo que iniciarlo desde fuera es un poco complicado, sin embargo, no imposible, pero lo que necesitamos es que la población tenga la suficiente formación, como también la información para que se pueda dar este proceso, buscando siempre la vida digna para todos los pueblos que somos nosotros, en su mayoría, los pueblos originarios. Muchas gracias, licenciada. Vamos a dar la palabra al licenciado Juan Antonio Fernández, sociólogo, que también está participando en este momento como candidato por el Distrito Central del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. Bienvenido, licenciado Juan Antonio, es su tiempo. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias al Colectivo Intercultural para la Transformación Social por este espacio importante para trasladar a toda la audiencia múltiples significados acerca de esta Guatemala plurinacional y sus implicaciones. En este caso, bueno, yo quisiera presentarme antes que todo. ¿Quién es Juan Antonio Fernández? Pues yo soy un sociólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. He tenido ocasión de estudiar en varios países becado, una maestría en políticas públicas, y en esta ocasión pues me presento y me postulo como candidato a diputado por el Movimiento de la Liberación de los Pueblos en el Distrito Central, en la ciudad capital. Antes de entrar en materia legislativa, quisiera plantear una repregunta en cuanto a por qué es necesaria una Guatemala plurinacional y cuál es su significado. Indudablemente, Guatemala está sumida desde hace muchos años, prácticamente desde la contrarrevolución en 1954, pues, lo queremos ver en perspectiva de tiempo un tanto más corto, desde que se promulgó la Constitución del año 85 en unos círculos viciosos de corrupción y de cooptación del Estado, que lo único que ha hecho es privilegiar a un pequeño grupo que han detentado el poder político y económico y que únicamente se han servido de lo que todos los guatemaltecos aportamos a través de nuestros impuestos y han incurrido en graves delitos relacionados con la corrupción y la apropiación de los bienes públicos, pero también de los bienes que son de todas y todos los guatemaltecos, y aquí me refiero particularmente a cómo se hace uso indiscriminado de los bienes comunes como el agua, pero también de los bienes públicos como las privatizaciones que se llevaron a cabo en los años 90. Esto lo que ha conllevado es a una crisis económica, política y social en todo el país, una crisis familiar con niveles de inflación de hasta el 12%, una pobreza generalizada que alcanza en el campo niveles del 80% y a nivel nacional el 50%, y niveles de desnutrición comparables únicamente con países como Haití y países de la África subsahariana. Y entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Lo que estamos planteando y nosotros planteamos desde el Movimiento para la Liberación de los Pueblos es que este modelo estatal está agotado. El sistema político que se construyó a partir de la Constitución de 1985 y el modelo económico impulsado a través de este no representa a los pueblos originarios ni tampoco a los pueblos garífuna, chinca y mestizos que habitamos en Guatemala. ¿Y por qué digo que no representa? Porque las grandes mayorías están sufriendo de la exclusión, la desigualdad y a todas luces el modelo de desarrollo que se ha querido implementar a través de este proyecto privatizador, expropiador y donde solo unos cuantos se apropian de la riqueza, no ha llevado beneficio a las grandes mayorías y por el contrario, lo que ha conllevado es la apropiación de los bienes que son de todas y todas.
En ese sentido, nosotros desde el Movimiento para la Liberación de los Pueblos hacemos una apuesta estratégica en cuanto a la construcción de una Guatemala plurinacional y nosotros planteamos la construcción y un proceso de asamblea popular constituyente, de asamblea popular y plurinacional. Y entrando un poquito en materia más a profundidad de lo que ustedes nos plantean hoy, definitivamente nada. O sea, la respuesta es ¿qué ha hecho la actual legislatura? Nada, porque no se han aprobado leyes que vayan precisamente a solventar esas graves carencias que se tienen en la mayoría de la población, pero tampoco se ha legislado en favor de la democratización y en favor de sanear esos altos niveles de corrupción que se presentan no solo en el organismo ejecutivo, sino en todos los poderes del Estado y aquellos organismos como la Contraloría que deberían estar a cargo de la fiscalización y el control del gasto público. Entonces, el Congreso de la República, al contrario, lo que ha hecho en esta y las anteriores legislaturas es profundizar un modelo de exclusión que nos ha dejado fuera no solo a los pueblos originarios, sino también a quienes provenimos de los sectores urbanos, en mi caso como profesional, docente también en su momento de universidades como la San Carlos o la Universidad de Landívar, y nos ha dejado fuera de estos procesos de beneficio y de desarrollo para todos los pueblos. ¿Qué entendemos nosotros en este sentido como una asamblea popular y plurinacional enfocado a construir una asamblea, una Guatemala plurinacional? Indudablemente nosotros partimos y existe la propuesta escrita y divulgada a nivel de todos los territorios, incluyendo los urbanos, de un consenso que sea generado por todos los pueblos para redactar una nueva constitución que sea originaria, y aquí cuando hablo que sea originaria, es un proceso donde estemos representados pueblos originarios, pequeños comerciantes, estudiantes, profesionales, amas de casa, carpinteros, es decir, la pluralidad que representa al país, y a partir de esos consensos y a partir de eso se pueda construir un gobierno y una Guatemala plurinacional. Entonces, en este sentido, me quedaría acá en esta primera parte y voy a profundizar en las otras preguntas que ustedes tengan a bien. Muchas gracias a ambos participantes. Queremos agradecer, ¿verdad? También la transmisión que nos hace Radio Victoria y en sus distintas plataformas. Saludos cordiales también a todos los hermanos que nos escuchan y nos están viendo en redes, en nuestro Facebook Live también, sobre todo a nuestros amigos y hermanos de América Latina y del Sur. Vamos a continuar con una segunda pregunta, no sin antes poder transmitir nuestro video preparado para esta noche. Vamos a solicitar a las compañeras de producción que puedan iniciar ya con la transmisión de dicho video. A través del proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, proponemos un Estado plurinacional para todas y todos. Crearemos los siguientes mecanismos de participación política. Revocatoria de mandatos para representantes electos por voto popular, como mecanismos de control social para restituir o ratificar a los gobernantes en funciones, para que gobierne obedeciendo a la voluntad popular. Asimismo, se crearán espacios para que la ciudadanía formule y proponga iniciativas de leyes en el ordenamiento jurídico del país. De esta manera, la ciudadanía o sectores excluidos se sentirían parte de la vida política y democrática. También se promoverá el referendo popular, que consiste en una consulta popular que los gobernantes realizarán para saber la voluntad de la ciudadanía para aprobar y desaprobar leyes o políticas públicas de interés nacional. Se reconocerán y se fortalecerán las prácticas democráticas de los pueblos para conocer, debatir y decidir sobre los asuntos de interés comunitario, así como lo hacen los pueblos en varios territorios del país. Gracias por esta transmisión.
Nuevamente nos encontramos acá en nuestro programa Diputaciones por un Congreso Plurinacional. Esta noche nos acompaña la licenciada candidata María Francisca Elías y el licenciado Juan Antonio Fernández, que también se postulan por el Distrito Central. Vamos a dar a continuación la segunda ronda de preguntas, para lo cual solicito a mi colega Amanda Solórzano que nos pueda dirigir este espacio. Gracias. De hecho, ha sido muy interesante conocer qué responden cada uno, porque el punto es cómo entre principios básicos que nos llevan a la soberanía, conocer el sentir de la población, hay consecuencia, ¿verdad? Hay una línea que nos une, que nos puede generar cada vez más sinergias. La segunda pregunta en este segundo segmento va de la siguiente manera. ¿Qué opinan cada una sobre las leyes e iniciativas que van en contra de los derechos de los pueblos originarios y los diferentes pueblos que habitan el país a organizarse o bien para expresar, ¿verdad?, su opinión en torno a los proyectos que afectan los territorios, así como a la cultura? Entonces, les pedimos, en este caso, invertimos el tiempo y le damos la palabra a Juan Antonio, 5 minutos, 5 o 6, ¿verdad?, por ahí, y le damos posteriormente la palabra a la licenciada María Francisca. De hecho, en el chat que tenemos interno de la transmisión están las preguntas para que cada una pueda verlos. A partir de ahora, Juan Antonio, el tiempo es tuyo. Y muchas gracias por la pregunta. Pues indudablemente esta y las anteriores legislaturas se han dedicado a afectar los intereses de los pueblos y de sus territorios. Y voy a mencionar algunos casos. Empecemos en la década de los 90, cuando se implanta el modelo que vivimos y el que defienden las autoridades y los gobiernos del Pacto de Corruptos, que es un modelo neoliberal empresarial y ahora en su versión autoritaria. Que lo que hicieron fue privatizar los bienes públicos nacionales como la telefonía, la electricidad, privatizar de facto el agua, porque al momento de que la escasean, obligan a la población a comprar agua envasada o embotellada o en camiones cuando no se satisfacen esas necesidades. Entonces, ¿qué leyes se han emitido en contra de los derechos y afectan a los pueblos? Pues estoy mencionando estas tres, pero hay otras leyes que se han aprobado recientemente que atentan contra la democracia en sí, a la garantía constitucional de organizarse, de emitir el pensamiento, la libre emisión del pensamiento y la garantía a poder manifestar cuando los servicios públicos y cuando las políticas públicas no responden a las necesidades de los guatemaltecos. Entonces, en camino hacia qué vamos? Vamos a un gobierno o a modelos estatales que lo que están procurando es la concentración del poder en un pequeño grupo que se apropia no solo de la riqueza, sino que ahora ha cooptado prácticamente todas las instituciones estatales. ¿Qué proponemos nosotros desde el MLP? Pues inicialmente visualizamos que es importante terminar con la corrupción, terminar con los privilegios que han tenido todas las bancadas y diputados, y bueno, aquí nuestra diputada Vicenta Jerónimo, que es de quien yo tengo conocimiento, ha renunciado a todos los privilegios que se presentan ahí. Pero también proponemos nosotros que se renuncie a todos los privilegios por parte de los ministros y altos funcionarios. A partir de eso, entonces estaríamos teniendo mayor seguridad, mayor agua potable, mayor salud y mayor educación para todos los. En síntesis, desde el Congreso de la República se han estado emitiendo sin mayor oposición leyes que atentan contra los derechos de todas y todos los guatemaltecos a organizarse, a expresarse, y sin duda han afectado pues los valores bajo los que está creado el sistema democrático
que son los valores del bien común, del buen vivir y de la libertad de emisión de pensamiento y organización. Por otra parte, y regresando a ese tema, desde el Congreso de la República, al emitir leyes que atentan contra los bienes que son de todas y todos los guatemaltecos, pues indudablemente afectan la vida comunitaria. Cuando llega una compañía multinacional que va a extraer agua, que va a desviar ríos, que va a generar hidroeléctricas o minería o petróleo, indudablemente va a afectar las formas tradicionales de las comunidades rurales, pero también hablemos de las comunidades urbanas, porque al momento que llegan estos grandes proyectos, como los de las medidas, por ejemplo, en la ciudad capital, o los megaproyectos urbanos, esos grandes centros comerciales que existen, indudablemente va a afectar la vida cotidiana de quienes viven alrededor de estos proyectos. ¿Cómo la va a afectar? Va a incrementar el tráfico, va a escasear un bien esencial que es necesario para la vida humana, como lo es el agua, y que, por ejemplo, ahora sectores de la ciudad capital, y pongo el ejemplo de la zona 21, en donde hemos estado recientemente, o Bellos Horizontes, tienen agua potable, si bien les va 30 minutos al día y les llega a las 3 de la mañana, o sectores como la zona 6, zona 18 y otros sectores como la zona 3, prácticamente llega el agua cada 2 o 3 días. Entonces, eso es lo que provoca cuando se legisla en contra de los intereses del pueblo y se afecta la cultura, las formas de vida, y se afecta a los territorios rurales donde coexisten la mayoría de los pueblos originarios, pero también se afecta a los territorios urbanos, donde también coexisten, están pueblos originarios y estamos pueblos mestizos, y que nos vemos afectados por ese tipo de decisiones desde el Congreso de la República. Gracias, Juan Antonio. Y María Francisca, por favor. Gracias. La pregunta es, ¿qué opinas sobre las leyes e iniciativas que van en contra de los derechos de los pueblos a organizarse o bien expresar su opinión en torno a proyectos que afectan los territorios y cultura? Hemos estado siempre en desventaja con el hecho de que la mayoría de iniciativas de ley que se llevan a cabo o que se aprueban no se aplica la consulta. Como URNG Maíz WINAC, buscamos la consulta a los pueblos, la aplicación del convenio 169. Un ejemplo claro, por ejemplo, tenemos el caso del tema de hacer reformas a la educación. Recientemente se cambió una carrera en donde la población mayoritaria era beneficiada. La juventud buscaba prepararse con 3 años para llegar a tener un título de magisterio. A conveniencia de un Estado excluyente, patriarcal, se trasladó de esa carrera a un bachillerato en educación nada más. Es decir, se redujo a 2 años. Se le ampliaron los cursos. Se llegó a tener 15 cursos para estos jóvenes. Y ese título, cuando los jóvenes salían, no estaban garantizados para prepararse o para tener un empleo digno. Simplemente tienen un bachiller, si van a la universidad, va a servir ese título. Ese es un atentado contra los pueblos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría que sacaba esa carrera era la población en desventaja. Precisamente la población de pueblos originarios, pero también pueblos xincas, mestizos, garífunas y otros que no tienen la oportunidad de pagar una carrera técnica y científica en un colegio. Y a nivel nacional o la carrera pública se les coloca de forma deficiente y se maquillan los procesos diciendo que hubo una consulta, cuando en las escuelas únicamente llegaron a decir esta es la propuesta y se hace, y luego ya se puso efectivo. Entonces, este tipo de iniciativas de ley vienen a afectar. Mi opinión es que el pueblo merece respeto, merece la consulta, merece el análisis,
desde arriba no se pueden tomar decisiones porque eso atropella en el desarrollo de la población, especialmente de mujeres, de juventud. No es eso posible. Otra iniciativa que se ha visto en este país también recientemente con el tema de los conocimientos ancestrales. Este gobierno toma la decisión de darles un carnet a los ajir o guías espirituales y de esa manera pues como tener un control sobre estos sabios de nuestras comunidades, y las cosas no son así. Cada uno de estas personas, hombres y mujeres, llevan un proceso de formación que no precisamente deben ser legitimados por un carnet. Necesitan un reconocimiento mucho más amplio, con más respeto. Debería de verse desde la parte moral y científica. No es posible que solo se les denomine así. Otro caso con relación al tema de las comadronas. Ese es otro tema que merece ser reconocido. ¿Para qué? Para garantizar el buen vivir. Actualmente el Estado no les brinda ningún tipo de apoyo en donde ellas puedan continuar formándose y formar a otras generaciones. Es más, dentro del reglamento en salud, se tiene que ellas están obligadas a adquirir un carnet con el sistema para poder brindar sus servicios, cuando en realidad lo que ellas merecen es un reconocimiento económico y así como también un apoyo en donde ellas tengan sedes para autoformarse y seguir con esta formación. Merecen ese apoyo, pero actualmente no lo tienen. Entonces, mi opinión con relación a esto es que solo están atropellando varios espacios. Bueno, y con el tema de economía, el tema de soberanía alimentaria en el Congreso aún no se reconoce, aún no se le da prioridad. Tenemos un ministerio que debe encargarse de velar por el desarrollo de este tema, que es el MAGA, Ministerio de Ganadería y Alimentación. Tiene iniciativas de ley en donde dan subsidios a los terratenientes de Guatemala, a los campesinos que siembran maíz y frijol y que son los verdaderos las verdaderas personas que sostienen la economía de este país. No tienen ningún reconocimiento cuando hay calamidad. Sin embargo, este ministerio reconoce a los terratenientes como agricultores y se les da ciertos subsidios. Los programas que se desarrollan no son realmente para beneficiar a la población campesina. Por ejemplo, al donar semillas híbridas, ahí no están garantizando la soberanía alimentaria. Están promoviendo que los campesinos y campesinas reciban este producto, lo siembren y al cosechar y guardar esta semilla y volverlo a sembrar ya no sirve. Entonces, con esto están generando una dependencia. Así también con el tema de los fertilizantes, así también con el tema, el uso excesivo de agroquímicos, y que no hay nada que haga, no hay ninguna iniciativa de ley que impida a que se siga utilizando de forma masiva. Tampoco hay un apoyo para formar a la población para que empiece a retomar, porque esos conocimientos están en nuestras comunidades, el uso de todos los productos 100% orgánicos. Entonces, mi opinión ante eso es que estamos en el abandono, y parte del proceso y del proyecto que nosotros tenemos como ONG Maíz WINAC es atender este tipo de necesidades en donde la población pueda ser soberana, libre e independiente y tener vida digna. Gracias, licenciada María Francisca. Y digamos, pues lamentamos que no es el compañero Daniel Pascual, que si bien es cierto, también es parte de WINAC. Perdón, me había apagado el micrófono. Bueno, siguiendo con eso, ya para una tercera ronda y última, solo quiero tener algunas ideas al final de esta parte. Hay una congruencia entre ambos participantes, ¿verdad?
en cuanto a la importancia que tiene, digamos, la necesidad de tener leyes que promuevan el derecho de los pueblos originarios, que respondan a las necesidades sentidas, independientemente de que sean mujeres, niñez, adolescencia, juventud, diversidad de la población guatemalteca en cualquiera de sus ámbitos. Importante también, se hizo notar que hay una carencia en la institucionalidad pública, en este caso a nivel de los diputados del Congreso, para que cierren filas en el marco de proteger estos derechos humanos de la población en general, pero más dedicándose a pueblos originarios. La intención, entiendo, desde sus puntos de vista y la importancia de cada partido, es como revertir esas propuestas débiles, ¿verdad? Pero que han cobrado una importancia relevante para beneficio de unos sectores. Y eso es lo que intenta romper un Estado plurinacional, un Congreso digno. Y en este caso, pues ambas propuestas tienen mucho que ver en mucha concordancia. Y lo más importante es que reconoce la debilidad del Estado, que está cooptado por esas redes institucionales, por la misma oligarquía, digamos, e intereses particulares que han estado ahí en el Congreso, y con esas propuestas se quieren romper. Ya por último, el último segmento, que será Luisa quien comparta, y al final que ella cierra esa transmisión, agradeciendo siempre cada una participación. Gracias, Amanda. Pues acá continuamos con nuestro programa Las Diputaciones para un Congreso Plurinacional. Esta noche nos acompaña la candidata por la Alianza ORNG Maíz WINAC, la licenciada María Francisca Elías, y el licenciado sociólogo que nos acompaña también, Juan Antonio Fernández, por el MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos. También queremos seguir agradeciendo a nuestros radioescuchas de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y en compañía del Colectivo para la Transformación Social, CIT. Vamos a dar inicio a nuestra tercera y última ronda de preguntas. A ambos quisiéramos preguntar esta pregunta, en el cual, ¿qué leyes propondrían ustedes que vayan a acordarse en un proceso de asamblea popular y plurinacional, y la construcción de un Estado plurinacional, tomando en cuenta también el buen vivir y la dignidad que todos los seres humanos y ciudadanos necesitamos en nuestra sociedad guatemalteca, para que ustedes también, ya en su ejercicio de diputados, puedan hacer estas propuestas que vayan acordes a este proceso de asamblea popular y plurinacional. Le damos la participación al licenciado Juan Antonio Fernández. Gracias por la pregunta. Aquí reiteraría que el fracaso de los modelos de desarrollo impulsados en la década de los años 70 y 80 en Guatemala, modelo desarrollista autoritario, el fracaso del modelo neoliberal privatizador en su versión mercantilista y en su versión autoritaria, que es el que vivimos actualmente, nos lleva a la necesidad de la construcción de un verdadero Estado popular y plurinacional. En ese sentido, nosotros, desde el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, abrazamos la propuesta existente del Comité de Desarrollo Campesino, donde los 4 pueblos hemos propuesto, si bien es cierto, nace de los territorios rurales, hemos propuesto la necesidad de un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. ¿Qué significa eso? Significa que nos reunimos todos los pueblos y hacemos propuestas concretas en cuanto a la transformación de las estructuras arcaicas que han regido este país prácticamente desde
pues, la fundación del Estado-Nación llamado Guatemala. En este momento nos encontramos en una etapa preconstituyente, le denominamos nosotros, en lo cual participamos activamente en procesos político-partidistas, pero también se participa desde los diferentes territorios para hacer propuestas y llevar así una agenda que permita viabilizar estas etapas que vamos a ir construyendo. ¿Cómo hemos participado? Pues hemos elegido a nuestros representantes, se han constituido asambleas y se han hecho propuestas. ¿Hacia qué van orientadas? Uno, para constituir un Estado popular y plurinacional y encaminarnos hacia el buen vivir, es importante la recuperación de los bienes privatizados por estos grupos que son del dominado pacto de corrupto, y también la revisión de todos los contratos que tienen que ver con los bienes comunes y los bienes públicos de la sociedad guatemalteca. ¿A qué me refiero con este tipo de contratos? Por ejemplo, los contratos público-privados de las carreteras, los contratos para la explotación petrolera, de minería, hidroeléctricas, las tentativas de desvío y privatización del agua, pero también me refiero a que no solo iniciativas de ley enfocadas hacia la construcción de un Estado popular y plurinacional, sino también que en la labor legislativa es importante la fiscalización de los servicios que brinda el organismo ejecutivo, como la salud, donde elemento fundamental para la salud de los guatemaltecos es el agua potable y el alcantarillado, donde más de 3 millones de personas, 3.4 millones de personas carecen del servicio de agua. También es importante la fiscalización en términos del sistema educativo, la calidad educativa, la calidad de los servicios. También es importante la fiscalización de la ley del presupuesto. Cada año, a fin de año, en noviembre, se aprueba el presupuesto, pero vemos de que a inicios del siguiente año ya se están haciendo transferencias, por ejemplo, hacia el ejército, de rubros como alimentación, de salud o educación, ¿verdad? Entonces, eso verdaderamente es la labor legislativa. También es importante legislar para transparentar todo el sistema jurídico. Es necesario reformar la ley de comisiones de postulación. Es necesario hacer una transformación en la manera como se eligen a los magistrados de todas las cortes, también al Procurador de los Derechos Humanos y al Contralor General de Cuentas. En este punto nosotros planteamos que debe de ser a través de voto popular. No es posible que jueces y otros altos funcionarios sean nombrados a dedo por un grupo de notables, entre comillas, y luego aprobados en el Congreso de la República, y donde no participemos todos y todos en la sociedad guatemalteca. Es importante poner precedentes para eso. También estamos planteando que si el presidente, vicepresidente, los diputados y diputadas y alcaldes y sus corporaciones municipales no cumplen con la labor para la cual han sido electos, nosotros estamos planteando la revocatoria de mandato. Entonces, esos son algunos elementos de nuestra propuesta legislativa y todos están encaminados hacia ese proceso para la construcción de una asamblea popular y plurinacional que va a conllevar el buen vivir. Muchas gracias. Gracias, licenciado Juan Antonio. Damos la participación a la licenciada María Francisca. Y por favor, licenciada, los micrófonos son suyos. Su micrófono, por favor, licenciada. Gracias. Teníamos apagado el micrófono. Bueno, con relación a la pregunta, ¿qué leyes propondríamos nosotros que vayan acordes a un proceso de asamblea popular y plurinacional y la construcción de un Estado plurinacional? Lo mencionaba anteriormente, de que desde la firma de los acuerdos de paz URNG, Maíz,
encaminó parte de este proceso, pero no lo logró. Realmente se quedó estancado este proceso y lo único que se logró es reconocimiento a los pueblos. Pero desde ahí ya se estaba buscando que hubiera un Estado plurinacional incluyente. No se ha logrado. También tenemos la propuesta de la organización Huaqui Quieja en Guatemala, en donde está constituido por diversas ONGs que lo que quieren es que se integre al pueblo, especialmente en la toma de decisiones. Es decir, para que haya una asamblea popular y plural en este país, es necesario empezarlo desde el poder, desde el Congreso. Quiere decir que necesitamos como mínimo 85 diputados que piensen en el pueblo y para el pueblo. A partir de ahí, empezar a construir, hacer las consultas necesarias al pueblo para que haya un referéndum y posterior lograr un Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque es necesario cambiar la legislación de este país, que no nos vea a todos de una forma incluyente en el campo del derecho o en el campo legislativo. Actualmente podemos mencionar que como pueblos tenemos una forma de organización propia, tenemos una forma de vivir propia. Solo si hacemos una comparación con el tema de la violencia, en los lugares donde no están organizados los pueblos, más en el área urbana, es donde hay altos índices de violencia. En las comunidades donde las organizaciones están bien constituidas, porque las autoridades han sido electas en asamblea, ahí se respeta esa autoridad y ahí se toman decisiones y sobre todo también se toman medidas de seguridad aplicando lo que es el derecho propio de los pueblos, que es el derecho consuetudinario. Entonces, nosotros tenemos muchas herramientas que aplicar, pero lamentablemente solo haciendo nuestras manifestaciones como sociedad civil, saliendo a las calles, exigiendo, no lo hemos logrado, no se ha logrado. Es necesario estar desde adentro y lograr la mayoría de votos para que esto se proponga, porque de lo contrario no se considera efectivo. Por supuesto, acá se incluyen a todos los pueblos. Es necesario también dentro de estas leyes y dentro de un Estado plurinacional evitar el despojo de las riquezas de nuestro pueblo. Hablamos de los recursos naturales que aún nos quedan. Hablamos también de los conocimientos ancestrales que se tienen, el tema de los tejidos, el tema de la agricultura, el tema de la medicina, el tema del deporte, el tema del arte y otros temas que han sido abandonados y no se ven como parte del desarrollo de los pueblos y un Estado en equilibrio, en paz y en armonía. Cuando nosotros decimos que es necesario que haya un Estado plurinacional, es que queremos que todos y todas tengamos derechos y oportunidades con igualdad. Queremos que todos los guatemaltecos, no solo pueblos originarios, tengamos educación de calidad, que podamos tener estudiantes guatemaltecos con las mismas capacidades que un estudiante europeo, un estudiante asiático, y que tenga todas las calidades para vivir en armonía en su propio país y no fortalecer el tema de la migración. En Guatemala existen jóvenes y señoritas que tienen capacidad, tienen coeficiente intelectual alto. Sin embargo, la falta de oportunidades de un país incluyente hace que la migración aumente. El tema del derecho de la mujer consideramos que es tan importante en un Estado incluyente plurinacional que la mujer indígena, la mujer mestiza, la mujer maya, la mujer xinca, tenga espacios en donde pueda tomar decisiones. En la actualidad no se da. Si vemos ahorita en el tema de las elecciones, la forma de elegir nuestras autoridades de nosotros no es así como ahora se está haciendo en las contiendas electorales. En nuestras comunidades la forma de elegir es diferente. Sin embargo, en este momento es el único vehículo que tenemos a través de la participación política partidista para poder llegar a espacios de toma de decisión. Pero los utilizamos y buscamos que estando dentro se garanticen
mayores oportunidades a la juventud, a la niñez, a la mujer, que haya paridad. Eso es una de las leyes que nosotros estamos promoviendo. También una economía con igualdad para todos y todas, que los pequeños empresarios también tengan oportunidades para vender sus productos dentro y fuera del país con libertad y que no tengan limitaciones. También estamos buscando el tema de la participación política con formación e información de calidad. Y queremos propiciar el espacio de los medios de comunicación con facilidad y toda la verdad en un Estado plurinacional, porque en la actualidad eso no se tiene. Las corporaciones de comunicación en Guatemala no siempre dicen toda la información y los problemas reales de las comunidades. En la actualidad se oculta. Bueno, estos son parte de nuestra propuesta. Muy amable. Queremos agradecerles esta noche a ambos participantes, deseándoles éxitos en su campaña y que puedan llegar a legislar por un buen vivir. Agradecemos también la participación de la licenciada María Francisca, haciendo un breve resumen en donde ella también da a conocer los distintos trabajos que se harían a hacer al Congreso de la República, tomando en cuenta el tema de la mujer, la niñez y la juventud, el tema de la educación. Asimismo, también el licenciado Juan Antonio Fernández nos hacía una línea de tiempo también desde cuando se han venido legislando diversos partidos políticos, ya 40 años de una democracia, y hasta el día de hoy no han habido partidos políticos que hayan logrado esa transparencia y esa situación por el buen vivir. Por eso es importante el proceso de asamblearia por una constituyente, ¿verdad? La relevancia para alcanzar la transparencia y las decisiones políticas en el Congreso de la República. Queremos agradecer a los radioescuchas y a las personas que nos pudieron acompañar en las distintas redes de plataformas de esta noche. No sin antes invitarles para que el próximo jueves se den cita a las 7 de la noche en nuestro programa Diputaciones por un Congreso Plurinacional. Asimismo, quiero agradecer a las compañeras que dieron su aporte en la producción y postproducción de este programa. Nos damos cita el próximo jueves acá en Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, con el acompañamiento del Colectivo Intercultural para la Transformación Social, CIT. Muchas gracias y feliz noche. Hasta pronto.